Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como todos los miércoles, nuevamente aquí en los vivos. Bueno, hoy un poquito más tarde por unos problemas de horarios con nuestros compromisos, pero estamos acá, como siempre, como el compromiso, en el vivo. Y hoy tengo una invitada muy especial, una coach, una colega, ella es de Chile, Verónica García, y especialista en educación. Así que vamos a hablar la importancia del coaching en la educación. Y la verdad que es un tema muy importante porque no solo para la educación, para el estudiante, el niño, el adolescente, lo que sea, sino también al docente. ¿Qué beneficios le puede dar el coaching al docente? ¿Cuáles serán las herramientas que necesitaría el docente, no solo para pararse frente a clase, para dar la clase, sino para él mismo, gestionar su emocionalidad, en una situación como que está viviendo hoy en este contexto? Cambió todo su hábito, su costumbre, su forma de dar clase. ¿Cómo pudo gestionarse él, el docente, para eso? ¿Cómo se relaciona él con el alumno, consigo mismo, con los padres? Acá llega mi querida colega. Listo. Invitar. A ver si acá está. Querida colega Verónica. Vamos a esperar un segundito. Acá está. ¡Aló! ¿Cómo Hola, anda? muy bien, gracias. Qué gusto estar aquí contigo. Gracias, el gusto es mío, muchas gracias. Bueno, estaba haciendo una pequeña intro recién ahí solo, a ver qué decía. Dale. Viendo acá la experta en comunicación y sobre todo poner el coaching a la educación, ¿no? La importancia de traer el coaching a la educación, no tanto para la educación en sí, para el educando, para el educador, y bueno, creo que eh, no, le hace falta el educador, porque es, digamos, el que está ahí entre él, para el educando, para la escuela, para los padres, para la sociedad, todo. Pero primero, bueno, vamos a lo muy importante, el agradecimiento de nuevamente que estés aquí y darte esta posibilidad de que ¿quién es Verónica García Duarte? Bueno, Rubén, primero agradecer infinitamente este espacio que abres para que podamos conversar y que para que distintas personas, ahora en directo o luego en diferido, puedan compartir con nosotros esta reflexión. ¿Quién soy yo? Soy una aprendiz permanente de la vida, que busca y sueña con cumplir el propósito bueno, de contribuir en mi vida personal, con mis hijos, por cierto, formarlos, pero muy fundamentalmente en el ámbito laboral, contribuir a formar culturas escolares inclusivas. Para mí es fundamental y un poco a la luz de la trayectoria que he tenido. Yo soy profesora de educación especial de base, trabajé muchos años con niños en situación de discapacidad muy severa y desde ahí, bueno, he tenido un recorrido largo en educación, en distintas modalidades, he formado profesores en la universidad también. Y en cada uno de esos espacios mi compromiso ha sido vincularme con las personas desde el amor, el respeto por la diversidad, que creo que hoy día es tan necesario, el poder valorar la diversidad como una oportunidad de aprendizaje también para todos. Entonces, ¿quién soy? Alguien que busca permanentemente aprender, nutrirse, ¿para qué? Para contribuir. ¿En qué? En, en la formación de personas, en mis hijos, en mis estudiantes, en profesores, en personas de distintas organizaciones, empresas que puedan estar interesadas en avanzar en la construcción de culturas inclusivas. Al otro, con el otro, ¿no? Es decir, interactuar, llevar un mensaje, tratar de hacer un aporte al otro, ¿no? Uh -huh. Independientemente en qué rol esté, porque
En definitiva creo que todos somos humanos de distintos roles, pero y lo común que tenemos que nos podemos ser posibilidad mutuamente, si así lo decidimos, ¿no? Podemos de ganar y ganar. Así que me encanta esto, lo que trajiste, y esto de que te especializaste en algo en especial, ¿no? Con esas personas que parece que tienen unas cositas menos que uno, que no es tan normal como uno, que no sabemos quién es normal aquí, ¿no? Como quién es normalidad, ¿no? Que tienen algunas cosas que no pueden hacer lo que creemos que deberíamos hacer todos, ¿no? Y yo no tengo ese estudio, yo tengo, sí, digamos, para el nivel docente, el nivel secundario. Pero mira vos que me trajo a la historia esto, ¿no? De que yo una vez estaba en otro lado, estaba en España, y fui a una charla y en una institución que trabajaban para chicos de especiales. Y como a mí me gusta el Reiki y todo eso, y digo, bueno, voy a hacer una posibilidad, a ver qué relación puede haber al papá y a los chicos. Y la verdad es que fue una experiencia así de voluntariado, lo hice, y como cuando vos conectás, no volvemos, conecto con el otro, pero no desde acá, sino de acá, desde el corazón. Hay una conexión, me acuerdo los chicos, un amor eterno, ¿no? Es esa comunicación hermosa. Y es que tiene que ver con entender que detrás de ese ser que está ahí hay una persona que siente, que piensa, que se emociona. Y desde ahí creo que es tan fundamental el que podamos ir conectando, ¿cierto?, con las personas, incluso con las personas que se van uniendo aquí. Vi que entró Manuel, creo que se llama, él es un mexicano que nos posteó adelante en el post que hicimos. Está Katy también, que la conozco. Y desde ahí yo quisiera poder también invitar a la gente que se va uniendo a que comparta este vivo, ¿cierto?, con el avioncito que tienen ahí abajo, porque así podemos ir sumando más personas. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque esto no se trata de dar una charla y de conversar entre nosotros dos, sino que efectivamente poder abrir un espacio, conectar personas que puedan sumarse a esta idea de... Fíjate que si bien dijimos de educación y coaching, esto tiene que ver con educar, con formar, con acompañar, porque todos nosotros educamos cuando de pronto vamos a un supermercado y pedimos por favor algo y alguien nos está viendo. O sea, la educación es parte de lo que nosotros hacemos en la vida. Y por ahí entonces el poder conectar con las personas, el poder mirar más allá de las capacidades, y ahí es donde yo quisiera poder partir diciendo, hagamos una valoración positiva de las diferencias. Porque esto de soy profesora de educación especial no tiene que ver con soy profesora de aquellos que tienen más dificultades, porque eventualmente también puede ser alguien que tenga muchos talentos. El tema es cómo nosotros nos relacionamos con ese otro distinto, con ese otro legítimo otro que tiene, ¿cierto?, determinadas características, que tiene potencialidades, que tiene también debilidades, pero que a la base es una persona en dignidad y a la cual yo debo respetar. Cuando yo parto desde el respeto, entonces las cosas fluyen mucho más fáciles, porque empiezo a mirar, ¿cierto?, en cómo yo puedo acompañar ese proceso. ¿Y qué es el coaching? Sino, efectivamente, acompañar procesos. Y vos dijiste, ¿no? De personas especiales que uno cree que tiene dificultad para hacer algo. A todos los normales que se pongan a hacer un proceso de coaching, ahí van a encontrar cuántas dificultades tiene para, por ejemplo, cambiar una creencia, cambiar un hábito. ¿Cuánto te cuesta? ¿No? ¿Cuánta dificultad hay para eso? O sea, ¿a qué le llamo dificultad? ¿No? Y a veces porque no puedo tener un movimiento físico de algo, pero sabemos que desde el coaching, limitaciones, tenemos muchas más que simplemente que si puedo mover un brazo o no puedo mover un brazo o lo que fuera, ¿no? Como ser humano, como un ser ontológico, tenemos mucho más, con posibilidades y limitaciones también.
Y es que la diversidad está instalada en nuestra sociedad, porque si bien nos hemos referido ahora a a la diversidad funcional que tiene que ver con algo físico, eventualmente y realmente también podemos ver diferencias de género. Aquí tú eres hombre, yo soy mujer, hay diferencias de generaciones, hay niños, hay adolescentes, hay adultos, tenemos las diferencias derivadas de la interculturalidad, que hoy día en un mundo tan global también están presentes. Entonces, y dentro incluso de un mismo país, distintas culturas, no sé, en nuestros países donde hay pueblos más originarios, ¿cierto? También ahí hay diversidad. Entonces, en el fondo mi primer mensaje es: asumamos la diversidad como una realidad de nuestro tiempo y como una oportunidad para construir una mirada que surge desde el respeto, desde la valoración positiva de las diferencias y que nos conecta como personas iguales en dignidad, que buscamos finalmente nuestros propósitos propios y particulares, pero que a la base está el ser feliz, po. Entonces, ¿cómo no poder acompañarnos desde nuestras diversidades, reconociendo aquello para que cada uno alcance el pleno desarrollo de sus talentos y en eso encuentre también la felicidad? Tal cual, porque en aceptar la diversidad, abrazarla, ¿no? Y conectar, ahí donde está mi decisión, ser distinto o diferente del otro, en vez de poner, no, allá, es el aprendizaje, ¿no? Porque esa cosa diferente yo no la conozco, yo conozco lo mío. Yo creo que lo mío es todo. No acepto y no reconozco al otro y veo a ver qué es lo que me estoy perdiendo de aprender, ¿no? Para salir, para sí o para no, o sea, para hago eso o lo quiero o no lo quiero, pero aprendo. Y desde ahí creo que los enriquecemos mutuamente. Por eso somos individuales, pero distintos, para que la interrelación nos aprendemos, nos identificamos, nos edificamos como ser humano, ¿no? Sin duda. Y, dale. No, digamos, para empezar un poquito el tema, ¿no? Desde el coaching, ¿cómo podemos vincular el coaching en la educación? La educación, digamos, no solo en la escuela, en lo educativo, porque como vos dijiste recién, yo educo con mi forma de ser, ¿no? Y en mi forma de ser estoy mostrando, y ahí donde me muestro y voy educando, que creciendo, como si soy atento, sonriente, simpático, ahí muestro mi educación, ¿no? Y ahí puedo contagiar, porque contagio con el accionar. Y fíjate que esto de educar, a ver, ¿qué es educar? Educar es iluminar, etimológicamente tiene que ver con eso, con iluminar. Y de alguna manera, si nosotros nos vamos a la historia del coaching, yo podría primero decir que estamos en un momento perfecto, porque la pandemia de alguna manera nos ha obligado a realizar cambios, a hacer este insight que nos dice, a ver, ¿cómo estaba haciendo esto? Hay que hacerlo de manera distinta y transformar las formas. Los niños han tenido que transformar sus clases presenciales en clases virtuales, adaptarse a eso, los profesores adaptar sus materiales, etc. Entonces, en un momento de tanto cambio, resulta fundamental poder no quedarse en el hacer, que fue como la primera parte de la pandemia, sino ahora en reflexionar. Bueno, es así como quiero seguir haciéndolo, es así como la generación que viene post pandemia va a necesitar que la eduquemos, y ahí es donde conectamos con el origen del coaching. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que la palabra coach deriva del coche, ¿cierto?, de este coche que tenía la función de transportar personas de un lugar a otro. Y si nos vamos bien atrás en la historia, sabemos que en la Hungría del siglo XV, ¿cierto?, en un país, en una ciudad que se llamaba Koks, ahí se fabricaban los vehículos, los carruajes, ¿cierto?, más lujosos, con mayor comodidad de la época, que permitía transportar, ¿cierto?, a ciertas personas. Por lo tanto, eran coches con un diseño único, que permitían viajar cómodo, rápido, que superaban en el fondo cualquier cosa que se hiciera en ese momento. Y fíjate que la promesa de esos coches era: le llevamos a su destino de la forma más rápida y cómoda. Y fíjate que yo pensaba cuando leía eso, y cuando me acordaba de eso,
que, a ver, nosotros necesitamos llevar a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, a las personas con las que formamos, eventualmente adultos también, ¿cierto?, de un estado en el que están hacia otro deseado. ¿Y cómo quisiéramos llevarlo? Lo queremos llevar también de una forma rápida y cómoda. ¿A qué voy con esto? Que educar y la educación para los niños, para los estudiantes en general, el aprender, no tiene que ser algo pesado, algo que les cargue, algo que les cueste, algo que no quieran. Ojalá todos quisieran ir a la escuela y ojalá todos quisieran aprender. A mí, una de las cosas que me maravilla siempre es cuando veo, por ejemplo, a niños pequeños de 5 o 6 años cuando están aprendiendo a leer y eso como que se le empiezan a abrir los ojos cuando empiezan a juntar las letras. Bueno, esa magia del aprender es la que por alguna razón en el sistema escolar vamos perdiendo. Esta idea del coaching, como del coche que lleva de un lugar a otro, qué bonito sería como cuando uno se sube al auto y va mirando el paisaje y va disfrutando de lo que va pasando. Distinto es cuando te subes al coche y te dan ganas de quedarte dormido y el camino es aburrido y te fijas. Entonces desde ahí el cómo vinculo el coaching con la educación, creo que hoy día es una tremenda oportunidad de sentirnos ese coach, en el fondo, el que maneja el coche y conduce a este estudiante de esta situación actual, que puede ser el inicio de un año escolar, hacia el término, porque de pronto podemos pensar en procesos demasiado largos, pero incluso puede ser una unidad didáctica. Si el niño tiene que aprender, voy a inventar, las partes del cuerpo, bueno, que ese aprender las partes del cuerpo sea un momento de aprendizaje, de mirar con ojos ávidos, de querer saber más. Y para eso está el profesor, un profesor que la invitación que estamos haciendo hoy día es a que recoja ciertas herramientas del coaching que le va a permitir de alguna manera acompañar ese proceso. Ahora, si nos vamos a los deportistas también, ¿cierto? Ellos tienen un coach y ese coach es el que los entrena. Pues bien, nosotros como docentes, como maestros, como profesores, también podemos ser ese que está entrenando, no el que le está, y ojo, entrenando, pero a la base, sintiendo, haciéndole saber el valor que tiene. No el entrenar por la tarea, sino también entrenar desde el disfrute, desde el gozo, desde encontrar la plenitud en aquello para lo que estoy entrenando, en aquello para lo que estoy aprendiendo. Ay, cuando, que otra vez me vino así cuando vos estabas hablando, ¿no? Y desde el comienzo, el educar es... y el aprender es esa iluminación, ese despertar, aprender, ¿viste? Uno aprende, mira qué cosa linda, ¿no? Y también para que pase eso, el respeto y aceptar al otro niño que es un otro y que cada cual tiene su forma de aprender, tiene algo, yo me tengo que comunicar con eso, no es algo que doy y para todos iguales, o sea, no es algo pasivo, o sea, para que vos puedas disfrutar, yo pueda disfrutar ese viaje que decía, lo tengo que hacer que descubra, que ese proceso que se motive, ¿no? Y tengo que estar, ahí viene la emoción, cómo generar un espacio emocional para que la persona, que el aprendiz esté dispuesto emocionalmente, o que la emoción lo predisponga a aprender, ¿no? Y yo creo que yo como docente o como coach, bueno, yo también soy formador de coaching, para que el aprendiz pueda aprender, lo tengo que respetar, lo tengo que aceptar, lo tengo que validar y lo tengo que dejar que descubra ese aprendizaje, ¿no? Que descubra su propio aprendizaje. Sin duda, mira, para mí, bueno, yo te contaba, yo soy profesora de base, ¿cierto? Mi profesión original, y por ahí vi que estaba la Andreita también, que es colega, se van sumando algunas personas, eh, y en el fondo, mucho más años después descubrí en el coaching la fórmula perfecta de poder articular, ¿cierto? Esto que es tan propio de la pedagogía, del querer enseñar, pero, ¿con qué me conecto el coaching? Con esa enseñanza que trasciende el contenido, con esa enseñanza que va al corazón de la persona y que busca vincular a la persona con el sentido más profundo del aprender. Entonces,
Y eso sin duda me hizo ¡pum! Mucho sentido, ¿cierto? Cuando empecé a reconocer en estas herramientas que me estaba dando el coaching, la oportunidad de ampliar el nivel de conciencia de mis estudiantes también, para a partir de ahí generar un aprendizaje que fuera significativo para la vida, no para la prueba, no para rendir el examen de fin de contenido, de año, sino que para que pudieran conectar la propia vida con el contenido disciplinar que podíamos estar trabajando. Porque, bueno, ¿qué no es o qué más puede ser la educación que conectar el propósito de vida de cada niño o de estudiante, ¿cierto? Sus talentos con la vida real, con la vida misma. El cómo lo De hacemos es a esta forma, través de esta forma que tengo de entregar el contenido. de esta forma, ¿para qué aprendemos? Para la vida misma, para tener una mejor calidad de vida, para lograr objetivos, para poder ser más posibilidad, ¿no es cierto? O sea, si yo todo lo que aprendo no lo relaciono con la vida o no le veo, le muestro, ¿no? Que esto un aprendizaje es para el beneficio propio y de que ahí le va a abrir posibilidades, si no es, volvemos lo de antes, ¿no? Es un peso, tengo que estudiar porque es una obligación, porque para un cumplimiento, pero si no le doy la relación, no le encuentro sentido, ¿no? Linda, Ahí mira, tengo que... démosle las gracias a Amparo ahí que nos pone gracias por cambiar nuestra forma de ver la educación. Sí, acá Amparo, también gracias a ti por hay varias acompañarnos, por sumarte a esta conocidas mías reflexión. también, compañeras. Sí, así es Sí, que también hay varias bienvenido. también colegas, amigas mías también que están en educación, así que realmente un Se tema... sumó la Ali también, que es una amiga también argentina, así que feliz de que estén por aquí. Y acuérdense, pueden compartir con el avioncito ahí para que más personas puedan sumarse a este espacio que es de reflexión, pero no de una reflexión en plano, una reflexión que nos invita a tomar acción, a una reflexión que nos invita a ser conscientes de esta gran oportunidad que tenemos hoy día de transformar, todo esto que hemos estado hablando hace tantos años de transformar la educación y no sé qué, pues hoy día la pandemia nos puso en situación de cámbienlo ya, pues tomemos Transformate. las herramientas que tenemos, ¿cierto?, para efectivamente transformar. Y así como tú y yo hoy día estamos conversando de esto, somos muchos más los que podemos generar este cambio, pero el cambio empieza por nosotros mismos. Tal Y eso cual. es súper importante porque por más que estudiemos, que recojamos herramientas, si no generamos un cambio de conciencia en nosotros mismos, un cambio que nos invite a mirar al otro desde el amor, desde el respeto, que nos invite a ver las posibilidades y no las debilidades, que nos invite a conectar con aquello que finalmente nos va a permitir acompañar, conducir a este estudiante en cualquier nivel que esté, porque puede ser un bebé en la cuna o puede ser un estudiante de posgrado en la universidad. Si yo como educador tengo plena conciencia que mi propósito no es pasar la materia, porque hoy día el contenido está a un clic de distancia, sino finalmente ponerme a disposición para que ese estudiante aprenda a aprender y desde ahí construya su propio conocimiento y lo transfiera a la vida real. Claro, y una cosa es aprender, lo que es diferenciar o distinguir, aprender a conocimiento, ¿no? Porque yo estudié adquiriendo conocimiento. Un libro, estudio, repito, y eso es conocimiento, no es aprendizaje. El aprendizaje es saber hacer. Y ahí donde cuando yo lo vivo, lo pongo en práctica, ahí donde yo aprendí. Entonces, ahí la importancia que hablamos recién de decir, bueno, de que del que está aprendiendo lo vivencie, ¿no? Lo vivencie. ¿Para qué estudio esto? Y ponerlo, llevarlo a la vida, ¿no? Este conocimiento lo puedes usar en tal lado, en tal circunstancia, te va a servir para tal cosa. Y donde ahí yo le doy, aparte de sentido, y lo puedo aplicar, y ahí lo voy a poder aprender. Porque cuando yo no lo hago cuerpo, es un simple conocimiento, y eso se va.
Oye, Rubén, fíjate que se unió también Daniela, que ella fue estudiante mía en la universidad, está en sus últimos años de carrera, de formación de profesora también. Y fíjate que me alegra mucho porque muchas de quienes han sido mis estudiantes en tiempos pasados se unen y están haciendo y están generando esta comunidad junto conmigo que nos invita a una mirada distinta. Dani, gracias por estar, gracias por sumarte y porque estoy segura que así como tú, muchas otras van a querer apropiarse de de herramientas diversificadas. Nosotros en educación especial hablamos de diversificación de la enseñanza. Pues fíjate, Daniela, que, o la profe me dice, eh, Dani, el coaching de alguna manera y las herramientas de coaching nos permiten diversificar la enseñanza de una manera que el DUA, el diseño universal de aprendizaje, nos muestra, pero no nos dice también cómo. En el coaching yo encontré el cómo y desde ahí, y por eso es que me interesa compartirlo y por eso es que quisiera decirles a todos que tenemos en el coaching una tremenda oportunidad y por ahí podríamos ir avanzando para que nos vayan entendiendo, ¿cierto?, en qué áreas podríamos usar el coaching Claro, también. porque digamos, ¿no? De que vemos que del coaching a ir por el sistema educativo es muy difícil. Y el poder directo y acción de la base es el docente, ¿no? El docente, el poder es el que está en todo. Y es el que si él empieza por su propio medio a buscar entender la importancia o los beneficios que puede tener el coaching para él y para la educación, hacer un movimiento desde adentro, ¿no? Desde adentro del sistema, que desde ahí, desde la base, salga. Y se va a beneficiar no solo para mostrar, relacionarse y poder al estudiante, sino para él, como hablamos recién, me tengo que transformar, para transformar la educación. Primero me tengo que transformar yo. O sea, como, ¿qué transformación puede necesitar el coaching? Y primero me tengo que transformar yo. Tengo que evolucionar yo como coach y después para ahí ver que el coach va a evolucionar. Y la educación es lo mismo, ¿no? El docente tiene que evolucionar para de ahí dar eso fluya a la educación. Sabes, Rubén, que tú decías hace un rato, es difícil entrar al sistema escolar con el coaching. Y yo creo que nos es difícil porque no hemos, y quizás en eso estamos, y por eso estamos aquí, ¿cierto? Eh, Mostrado claramente cómo el coaching puede ser un aporte al sistema escolar. Y si tú me preguntas, eh, ¿en qué? Pues, a ver, desde la más clásica acepción del coaching del uno a uno, ¿cierto? En todos los procesos de tutoría en que yo pueda acompañar a un estudiante, voy a poder usar las herramientas del coaching para promover el desarrollo personal y social del estudiante. O sea, partiendo desde ahí. Pero luego también es una oportunidad también para mejorar las relaciones interpersonales, la comunicación interna al interior de las escuelas. O sea, wow, si solo pensáramos en mejorar la comunicación, que me dijo, que me dijiste, que el colega, pero que profesora, que usted dijo, que no dijo, que... O sea, mejoramos la comunicación y se nos solucionan gran parte de los problemas. Entonces, y la comunicación entre pares, entre colegas, entre padres y profesores, entre padres y estudiantes, o sea, en todas las direcciones. Entonces, dijimos, en la tutoría, en el tema de la comunicación, pero hay una cosa que es mucho más profunda, que nos puede servir y es ahí donde está mi motivo de vida, en el fondo, mi propósito profesional tiene que ver con poder definir la cultura, la misión y la visión y los valores de la escuela, en el fondo el proyecto educativo institucional, eso que de pronto es tan común, porque casi todos los proyectos educativos institucionales tienen más o menos la misma forma y esperan formar estudiantes con determinadas características y qué sé yo. Pero una cosa es la que dice el papel, lo que está declarado, escrito, y otra muy distinta es lo que, como siempre digo yo, está en el ADN, eso que de verdad creo yo. Entonces,
poder hacer un trabajo de co-construcción de una cultura escolar que derive en los valores y desde los valores en el fondo pueda construir un proyecto educativo institucional, o sea, si todos los establecimientos se dieran la oportunidad de revisar al menos sus proyectos educativos institucionales con herramientas de coaching, te aseguro que cambiarían las culturas escolares y tendríamos espacios más respetuosos, más acogedores de la diversidad, más inclusivos, más accesibles para todos. Y desde ahí, perdón, viene otro elemento más que tiene que ver con el liderazgo. O sea, imagínate acompañar a los líderes educativos, a los líderes de gestión, pero también al profesor como líder dentro de la sala de clases, a desarrollar sus habilidades de liderazgo, y ya después vamos a ir viendo cuáles son en el fondo esto de la escucha y otras cosas, pero sería fundamental. Entonces, imagínate, en un poco de ratito hemos dicho en la tutoría, en las relaciones interpersonales, en la comunicación, en la definición de cultura, misión, valores, en el liderazgo. O sea, ya en un ratito llevamos 5 cosas. Podríamos seguir, mira, resolver conflictos. Imagínate las herramientas de coaching para resolver conflictos en el aula o entre las distintas personas. Y fundamentalmente, para rescatar el valor de la diversidad. Cuando yo aprendo a escuchar atentamente, cuando yo calibro a mis estudiantes, cuando yo de alguna manera empiezo a hacer preguntas poderosas, entonces voy recogiendo aquello que distingue a cada uno de mis estudiantes y me permite brindarle los apoyos que ese estudiante necesita para llegar desde su situación actual a la situación deseada. ¿Te hace sentido? Muchísimo. Y te digo, haciendo lo que decía, ¿no? Las cosas que está escrito, los valores, y no están, ¿no? Y desde el coaching es acción pura. Entonces, decir, bueno, si yo tengo un valor, ¿cuáles serían las acciones que me van a manifestar ese valor, ¿no? Y eso no está, no tiene ese hábito, no tiene ese conocimiento, ¿no? De decir, bueno, valor, pero tengo que estar mostrado con la acción, la visión, una declaración. Declaro algo, pero no es cuestión de declararlo y ya está, sino, bueno, cuáles son las acciones que tengo que hacer para que esa declaración se lleve a cabo. Y otro fundamental a mí que el coaching sirve para el tema de educación es la emocionalidad, las emociones, gestión emocional para los docentes y para poder cómo interactuar emocionalmente en el aula, ¿no? Sí, mira, yo había como dejado así como para el último, y no porque sea menos importante, sino por la profundidad que podemos darle a aquello, justamente el tema de cómo el coaching puede ayudar directamente al desarrollo personal del profesor, del maestro, porque en definitiva nos hemos ocupado tanto del desarrollo profesional y han tenido cursos y más cursos de capacitación en la disciplina, pero el desarrollo personal del maestro es en lo que debemos poner foco, porque a partir de ahí podemos trabajar el desde dónde estoy educando, ¿ya? ¿Estoy educando desde el contenido o estoy educando desde mi ser y me pongo al servicio tuyo, estudiante, para que desarrolles tus talentos, etcétera? Entonces, la manera que el docente, el maestro, el profesor, como le digamos en nuestros distintos países, ¿cierto?, pueda convertirse en un verdadero guía del proceso, tiene que ver con un proceso de transformación personal, de autoconocimiento, que me permita a mí de alguna manera decir, a ver, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Estoy para pasar la materia? ¿O estoy para acompañar a mis estudiantes, para desarrollar sus talentos? Para reencontrarse con esa autoestima que me da la valía de decir, bueno, yo soy y desde aquí me pongo a tu servicio. Reconocer cuáles son nuestras propias características, el sistema de valores
personales que tenemos, porque si en definitiva es desde ahí que actuamos. Si mi valor tiene que ver con la contribución, es distinto a si mi valor tiene que ver con el reconocimiento, ¿sí? Eh, es distinto, bueno, las necesidades humanas por ahí empiezan a florecer también. Entonces, pero es súper importante que el profesor, y ojalá que los equipos directivos también se dieran cuenta, y ojo, yo que he trabajado en la universidad también, que en las universidades nos demos cuenta que más allá de trabajar la disciplina, previo a eso o en paralelo, tenemos que ir trabajando el desarrollo personal de nuestros estudiantes, de los profesores en formación en el fondo, para que cuando egresen, finalmente se paren frente a un aula eh, desde, no desde el hacer, sino desde el ser. ¿Sí? Y eso me parece fundamental. Si pudiéramos hacer ese cambio, yo creo que sería transformacional absoluto del sistema educativo de Mira nuestros que, países. digamos que es raro, ¿no? Decir, vamos a educar, ¿y a quién vamos a educar? ¿A quién queremos educar? A un ser, y no lo estamos trabajando al ser. O sea, y si primero, el primer foco es el ser que tengo que trabajar, al ser estudiante y al ser educador, que yo me tengo que educar, fortalecer, porque desde mi ser voy a poder accionar. O sea, ampliar mi capacidad de acción va a depender si amplío mi capacidad como ser, ¿no? Con distinciones nuevas, si puedo reconocerme, puedo aprender, puedo gestionar emocionalidad, si estoy en una emocionalidad que me permite tener una mayor capacidad de acción. Y ¿sabes por qué? Porque eso tiene que ver con el reconocerse como testigo, guardián y promotor del desarrollo del otro. O sea, yo estoy ahí y estoy mirando, estoy observando. Hay algo que yo siempre digo, y si la Dani u otras chiquillas que han pasado por aquí, que son estudiantes mías, me lo escucharon siempre. Observar, escuchar y registrar. O sea, esa es una actitud propia de un docente y también de un coach, ¿cierto? Que está atento a cuáles son esos pequeños e insistentes mensajes que me está dando el estudiante y que me va a permitir a mí recogerlo para poder acompañarlo, guardar esa riqueza personal que tiene cada niño, cada niña, y desde ahí poder conducirlo, ¿cierto?, en su desarrollo integral. Y aquí hay otro elemento que es súper importante que, que los docentes podamos reconocer y que tiene que ver con esto de que voy a guiar y no a poner límites. ¿Te fijas la diferencia? Porque cuando yo guío, acompaño sin temor, sin la obligación, yo básicamente lo que estoy haciendo es acompañar el proceso. Y eso nos cambia la forma de entender una educación que es tan normativa, donde tienes que sentarte de determinada manera, tienes que hacer determinado trabajo con estas características que yo, profesor, estoy diciendo. Pero ojo, la oportunidad que tenemos hoy día es de trabajar la personalidad de nuestros estudiantes a partir del trabajo propio y personal nuestro, para desde ahí poder acompañarlo en ese aprender a aprender, que les permita no rendir la prueba de fin de semestre, sino aprender cómo enfrentar problemas. Todo lo que tiene que ver con funciones superiores del pensamiento, que es el razonamiento, análisis, síntesis de información. Todo eso no se enseña porque te pasa una materia, se pasa porque te acompaño. Entonces, desde ahí la invitación es, en las salas de clases, a abrir el diálogo, a dejar que los niños, que los estudiantes, que las personas con las que formamos hablen, que nos alejemos de ese maestro, de ese educador que da la cátedra y que habla y habla, esperando que le escuchen y que le crean. Lo que yo hoy día digo es, no me crean a mí, experimenten y construyan su propio conocimiento. ¿Te fijas? Invitar a la reflexión, ¿no? Que la reflexión sea el rey, el amo de la clase, ¿no? Porque ahí es donde está el verdadero aprendizaje, cuando yo reflexiono, descubro, yo necesito, ahí la reflexión.
Y yo la reflexión la aprendí en el coach. No sé. Y al principio digo que era un trabajo que me tenía que hacer y no me gustaba, faltaba de hábito. Y hay algo que muy importante, creo que acá, que una palabra que lo usamos mucho, la escucha. Y, y uno cree que escucha simplemente porque estar oído, estar atento, y nada más. Pero el significado verdadero, o sea, cómo uno desde el coaching lo trae, la escucha, que es validar al otro, es la forma que yo puedo conocer al otro para saber qué está pasando. Y Bueno, algo mientras que Rubén yo se escuché reconecta, es, Rubén está hablando justo, ah, estaba un poquito, Rubén, sí, bueno, se es había cortado un importante poquito la conversación, pero íbamos en la escucha. de la escucha. No los pueden ver ahora, no podemos escuchar. Bueno, la escucha, o sea, Rubén, no solo ¿estás que teniendo problemas? del oír, ¿no? No es solo del oír, sino la escucha, digamos que, como decía Olaya, es un acto de amor, un verdadero acto de amor, porque Wow. dejo de ser yo para estar atento hacia vos. O sea, si yo te escucho, no yo como que yo no existo, mis pensamientos, mis juicios, nada, estoy ampliamente con todo mi sentido al otro, para conocerlo, para validarlo, para integrarlo, para interrelacionar, para todo. Y eso es muy importante. La escucha es una habilidad y una cualidad imprescindible para los educadores de hoy. O sea, tenemos que hablar menos y escuchar más. Solo si hablamos menos y escuchamos más, vamos a poder acompañar mejor. Sí, porque en el fondo cuando yo hablo y me paro desde esta posición catedrática donde yo soy el que tengo la razón y tú solo tienes que aprender lo que yo digo, en el fondo estoy haciendo esa analogía que hacemos a veces de llenar un vaso vacío. Y resulta que los niños, los estudiantes, los adultos con los que trabajamos, no son seres vacíos, son seres que ya traen su propia historia. Y aunque sean bebés, sí, mira, antes pasó la Dani por ahí que ella estudió educación de párvulos, de niños muy pequeñitos primero, e incluso en ellos hay historia, porque hay historia familiar que traen también, hay características, hay costumbres. Entonces, desde ahí nosotros nunca podemos partir pensando que el que tengo al frente es alguien al quien yo tengo que llenar, sino que es a alguien al quien yo le presto esto que he ido recogiendo a lo largo de la vida en mi mochila y le digo, tómalo. Y toma lo que te sirva, resignifícalo y a partir de ahí construye tu propio aprendizaje. Entonces, es tan importante esto de escuchar. A veces creemos que mientras más hablamos, mejor lo hacemos. Y la verdad es que hoy día tenemos la tremenda oportunidad de replantearnos y decir, aprendamos a escuchar, porque en la escucha voy a, otra vez, y fíjate cómo vamos dando vuelta en el tema, pero desde la escucha descubro las diferencias. Desde el descubrir las diferencias las valoro positivamente. Desde esa valoración las respeto y desde ese respeto podemos construir puentes. Ya no en esta lógica de la separación, ¿cierto? Donde los unos y los otros, sino donde estamos todos. A ver, ¿alguien dice algo aquí? ¿Lo alcanzas a leer, Rubén? ¿Qué dice? Porque a mí un poco. A Sobre ver, mi práctica donde un estudiante le pedía a una profesora, profe, contarle un problema después de la clase. Bueno, sí, quienes somos profesores a ver, para mí, y esto probablemente lo traigo desde antes del coaching, y yo te contaba que yo trabajé muchos años con niños con situación de discapacidad física muy severa, con niños que no escuchaban, que no veían, que no hablaban, y por lo tanto lo único que tuve que aprender a hacer es a observar. Y observar, 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 observar y registrar. Y de ahí viene mi insight del observar y registrar. Y en eso yo descubrí que incluso esos niños tan severamente secuelados, todos comunicaban. ¿Cómo comunicaban? Porque aumentaban su ritmo respiratorio, porque pestañeaban más, porque botaban saliva,
Eso es un acto comunicativo y por eso cuando tú decías la escucha es un acto de amor, es porque yo entiendo al otro, reconozco la comunicación del otro más allá de lo que me dice. tal cual. Entonces, ponerse en esa disposición nos conecta con la posibilidad de acompañar a nuestros estudiantes, incluso a esos que tantas veces son invisibles en la sala de clases. Hay niños que se nos invisibilizan porque son los más callados, porque son retraídos, porque les cuesta un poco más y entonces se van quedando, porque ¿con qué nos quedamos? Con el que hace ruido, con el que molesta, con el que le tengo que estar llamando la atención. Aprender a observar, a escuchar y a tener presente, a hacer visible a cada uno de mis estudiantes, es una tarea que tengo hoy como profesor. Y hoy día en que por lo menos en Chile todavía gran parte del país está con clases online, digamos, en que los chiquillos apagan su cámara. Yo, profesor, no me puedo lavar las manos y decir, bueno, el que prende la cámara, bueno, y el que no, no, o solo ponerme a hacer la clase porque estamos en una pantalla. Ojo, hoy día la sala de clases es distinta, hoy día la sala de clases es una pantalla y tendré que ver yo, profesor, hacerme responsable de ver cómo hago visibles a mis estudiantes. Y hacerlos visibles es más que prendan la cámara, porque sería re fácil obligarlos a prender la cámara. Hacerlos visibles es estar atento, oye, no viniste a clase, oye, hace 3 semanas que no me entregas un trabajo, hacer visibles a nuestros estudiantes. Es un tremendo desafío al que nos está interpelando el sistema hoy día y del que no podemos hacer vista gorda ni oídos sordos. Tenemos que comprometernos con ello. Fíjate, y solo voy a terminar diciendo algo porque sé que me quieres decir, pero hay un área de la educación especial que se llama de retos múltiples, que es justamente cuando trabajamos con niños con severas dificultades. Pero la idea del reto no es en función de las difíciles características que puede tener el estudiante. El reto es para mí. ¿Cuál es el reto que tengo yo frente a ese estudiante que no me ve, que no me escucha, que tiene crisis convulsiva de difícil manejo, que no habla y que yo tengo que educarlo? Créeme, porque tengo la experiencia de haberlo hecho, que con todos es posible hacer algo. Lo que pasa es que no puedo esperar que ese otro haga algo que lamentablemente le es imposible, porque no puede hablar, no puede moverse, no puede. Soy yo, profesor, quien tengo que buscar los recursos disciplinares, personales, y por eso mi búsqueda en el coaching también, o sea, ¿qué hago? ¿De dónde más saco herramientas que me permitan cumplir con mi propósito, que es educar, que es formar, que es acompañar? Y sigo con la escucha porque de cada vez que más hablamos, más estoy procesando qué tan poderosa que la escucha. Y esto yo te digo, lo aprendí en el coaching, en otro lado no lo he aprendido. Y que como niño, ¿no? Maturana dice, el niño, hola papá, quiero decirte algo, y el padre no lo escucha, no le presta atención. ¿Qué hace el niño? No me escucha, no me quiere, es el amor. Entonces, si yo docente no le presto atención, lo estoy dejando a un lado, no lo valoro porque no le presto atención. Y otra cosa también, la escucha, no es porque yo esté hablando, vos vas a estar escuchándome y tu escucha va a depender de cómo yo hable, si soy bien directo. No, la escucha es activa, es independiente. O sea, va a depender de que la escucha es tuya. O sea, yo tengo que saber qué brechas puede haber. Pero yo tengo que chequear mi escucha un montón de cosas. Entonces, si yo hablo como profesor, dicto una clase, doy, y creo que ya todos me van a escuchar, me van a entender, y ya estoy mal desde ahí, desde el vamos, porque el escuche es activa, le corresponde al otro, no porque yo crea, porque yo hable bien, sea preciso, el otro me va a escuchar o me va a entender claramente. No, porque nada que ver, el otro es lo otro. Bueno. Uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, dicen por ahí también. Claro, pero
es el valor de la escucha, ¿no? Como docente. Si yo no, como decís vos, si no me hago cargo de que mi alumno tiene la cámara apagada y no busco en los medios que se comunique, aunque sea por medio de un chat o algo, no voy a saber lo que le pasa y ya lo estoy dejando de lado. En la escucha le doy la presencia, lo valorizo. Sin duda, o sea, y por ahí van saliendo todas estas herramientas que podemos ir rescatando del coaching, ¿cierto? O sea, la escucha activa, ya lo veíamos, la calibración también, el poder como conectar, ¿cierto? Con el otro desde otros espacios no verbales también. Todo el tema de la comunicación con sus infinitas posibilidades, todo lo que tiene que ver, y ahí mismo el tema de las creencias, cuando yo digo, no, este es el bueno para, el malo para, este es el aplicado, este es el generoso, este es el líder, y cómo eso va condicionando el actuar también de mis estudiantes. Y bueno, y desde ahí otras herramientas que son más propias nuestras, que uno pudiera usar, como qué sé yo, la línea de tiempo, Grow, o qué sé yo, las distintas herramientas que usamos para generar procesos, pero en definitiva lo que tenemos que decir es que el coaching nos brinda una serie de herramientas que efectivamente nos van a permitir impactar positivamente el sistema escolar, impactar la vida del profesor para que desde ahí, desde el desarrollo de su ser, en definitiva pueda impactar el desarrollo del ser de sus estudiantes. Y, y por ahí, en el fondo, ¿cuánto tiempo nos queda, Rubén? Porque no se vaya a cortar esto y no lo vayamos a perder, que queda tan lindo. Estamos 21, como 8 minutos quedan. Ya, démosle 6 o 7, así como para que no vayamos a perder esto y que nos quedó tan lindo, viste, que hemos hablado. Y es que sabes que esto pasa y cosas buenas pasan, dice un amigo mío, o digo yo también, eh, cuando hablamos desde nuestra genuina intención de poder aportar. Y tú y yo hoy día estamos aquí conversando porque creemos que a través del coaching podemos generar transformación también en el sistema escolar. Y el sistema escolar compuesto por los estudiantes, por los profesores, por los directores, por los padres y apoderados. En el fondo, el coaching hoy día nos da una tremenda oportunidad de impactar el sistema escolar. Tenemos que abrir los espacios, tenemos que abrir espacios de diálogo, de reflexión y poner foco en el estudiante. Si pudiéramos ir haciendo así como una síntesis un poco de las cosas que hemos ido diciendo, bueno, foco en el estudiante siempre, no, Por siempre. me equivoqué, foco en las personas, en el estudiante, en el profesor, en el director, porque cada uno tiene un rol y desde ese rol cada uno tiene que conocerse y generar las estrategias que son propias del rol, pero en el fondo foco en las personas. La tarea, enseñar a aprender como un mecanismo, ¿cierto?, de generar también trascendencia, porque si yo me estoy enfocando solo en que el estudiante aprenda la materia que tiene que rendir en el examen de fin de semestre, entonces mi pega se acaba en el fin del semestre. Cuando yo me entiendo como ese ser que acompaña, entonces finalmente me estoy conectando con mi propia trascendencia, porque hay algo de mí que queda en mis estudiantes. Y eso es algo que yo lo vivo, lo valoro, porque que hayan chiquillas, estudiantes mías que todavía después de años me sigan y me acompañen en todas estas, el otro día una me decía, profe, la media reinvención, porque yo hace 2 años atrás no tenía ni media red social y hoy día estoy conversando contigo aquí, ¿viste? Entonces, Y como pero docente, ¿no? Si yo quiero enseñar para que el otro aprenda, yo como persona tengo que reaprender también, desaprender y volver a aprender cosas nuevas, porque si yo no desaprendo cosas, que darme cuenta que tengo que desaprender algo para volver a aprender, no me voy a poder ser posibilidad para el otro, siempre voy a ser chato. Y hoy en día, en estas circunstancias, si yo no desaprendo cosas, y para poder aprender cosas nuevas, para hacer posibilidad y lograr lo que quiero lograr en este cambio, ¿no? Se cambió el mundo. ¿Qué tengo que desaprender? Aprenderlo nuevamente para hacer posibilidad.
al otro, Sin duda, al otro estudiante, sin al duda. sistema. Y desde ahí a mí me gusta esta idea de cuando hablamos de orientación del oriente, del oriente que es desde donde sale el sol. Entonces, y desde donde sale el sol que, que estoy disponible para alumbrar. Si yo me pongo al oriente, en el fondo, me pongo desde donde sale el sol para alumbrar el camino de mis estudiantes, entonces estoy también conectándome con esa idea con la que partimos este vivo de ser luz, pues, de iluminar el camino de otros. Entonces la invitación es súper grande a conectarnos, ¿cierto?, con esta tarea que tenemos de autoconocernos como profesores para desde ese autoconocimiento reconocer cuáles son las herramientas que necesito para poder servir mejor a mis estudiantes, para poder acompañar, como en ese carruaje que hablábamos también al comienzo, ¿cierto? Desde esta situación actual en la que está hasta la situación deseada. ¿Y cuál es la situación deseada? También es algo que tenemos que preguntarnos, y ahí vamos a tener que hacer otro live para que hablemos de las preguntas, del valor de las preguntas. ¿Te fijas? O sea, Tal cual. ¿a dónde quieres llegar? ¿Quieres sacarte una calificación alta? Un 7 es la máxima acá en Chile. Eh, ¿O quieres aprender? ¿Dónde estoy poniendo el foco? Que en las clases, para todos quienes son profesores acá, que haya debate, diálogo, interacción, desarrollemos el pensamiento crítico también, apoyemos la heterogeneidad de nuestros estudiantes, relevemos el valor de las preguntas, apoyemos, acompañemos, siempre desde nuestro ser, desde donde somos y no desde el contenido. Y atendamos a todo eso tan propios de nuestros estudiantes del no puedo, me cuesta, soy malo para esto, y cambiémosle y digámosle, aquí estoy para ti, para acompañarte, para guiarte, te puedo acompañar, te quiero guiar, te puedo ofrecer distintas opciones. Cuando yo me pongo en esa posición de servicio a mis estudiantes y no del super maestro que tiene el conocimiento y tú no lo tienes, entonces cambiamos, transformamos. Yo solo quiero terminar diciendo, la transformación de los procesos educativos en nuestros países no dependen de la normativa, no dependen exclusivamente de la legislación ni del ministro o no ministro que haya. Depende de cada uno de nosotros. Cuando cerramos la puerta de nuestra sala de clases, cuando prendemos la cámara e iniciamos la clase, ahí nos jugamos nosotros, cada uno de nosotros, el proceso de transformación de la Cada, educación. cada Generemos profesor, oportunidades que dejen huella nomás. cada profesor es posibilidad en ese grupo de personas, en esa aula, es posibilidad. Y como también, así ya para cerrar, sí, ya nos queda muy pocos segundos. Cierra, 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 antes que eh, se acabe. no, de que como profesor, que se dé la posibilidad de descubrir, investigar el coaching, que sea posibilidad, ya sea con un coach o haciendo la carrera, que se dé posibilidad, que es una herramienta más para él, para crear, para ser mejor persona, para ser mejor profesor, para hacer más posibilidad, y que algo desde la ontología, lo traigo, que yo, como decir, yo no soy más que vos, que yo porque tengo un título, porque yo soy coach y el otro no sea coach, mi coaching no es porque yo soy más, sino como dos personas, en la interacción con dos personas aprendemos mutuamente. Yo te transmito algo y vos me transmitís algo, y en la interacción de dos seres humanos se produce el aprendizaje, la reconstrucción, el conocimiento, reconocimiento, y ahí, entre la integración, aprendemos todos. Todos somos maestros y todos somos aprendices, ¿no? Qué lindo, Rubén, me encantó. Qué bonita forma de cerrar. Gracias, gracias, gracias por este espacio. Vamos a tener que hacer otro porque nos queda un montón de conversación. Bueno, que Pero sigan gracias. ahí, que nos hagan más preguntas o nos tiren ideas de que seguir conversando sobre la educación, que tanto hace falta, ¿no? Tan importante que trabajar desde la educación desde acá para una nueva sociedad, ¿no? Y que acá no depende de qué país somos, no, somos seres humanos. La frontera es para otras cosas, pero la educación como ser humano necesitamos para ser mejor, ser humano. Qué linda, qué linda. Gracias por los comentarios.
Muchas Rubén, gracias. antes que esta cosa Abrazo se grande. acorte, besos, gracias, gracias, gracias. Seguimos en contacto y postea, yo también, y seguimos conversando con esta gente linda que nos acompañó hoy día y los que lo van a ver después en diferido. Un abrazo grande. Otro Besos. para ti. Muchas gracias. Saludos para todos. Gracias. Chao, chao. Chao a todos. Gracias.